Hoy contamos con la presencia de Marianela Morales Ramírez, vocera del Banco Hipotecario de la Vivienda, con quien conversaremos sobre esta institución y los diferentes logros obtenidos durante sus 34 años de fundación. Muy buenas tardes. Iniciemos. Cuéntenos la historia del BAMBI. Muy buenas tardes. El Banco Hipotecario de la Vivienda fue creado ya hace 34 años. Es el ente rector de un sistema financiero nacional para la vivienda que busca básicamente unir esfuerzos para atender las necesidades de vivienda de la población más vulnerable del país y aquellas familias de clase media que no encuentran tampoco una solución en el sistema financiero tradicional. Lo que se intentó fue juntar todas las instituciones que se dedicaban a financiamiento habitacional y unirlo bajo un mismo sistema y reglas legales y financieras, y además crear el subsidio que es tan famoso llamado bono familiar de vivienda. Este sería el aporte del Estado a las familias que requieren de esta ayuda y que puedan resolver su problema habitacional junto con sus propias posibilidades. El BAMBI fue creado como un banco que está en un segundo piso, es decir, no atiende directamente a las familias, sino que para atenderlas el BAMBI tiene una red de entidades autorizadas que son básicamente mutuales, cooperativas, bancos privados y públicos, el INBU y la Fundación Costa Rica-Canadá, que es una ONG. Este grupo de entidades que están distribuidas por todo el país permite atender en un primer piso a las familias que requieren de la ayuda estatal del bono de vivienda para poder resolver su problema habitacional y contar con el cumplimiento de este sueño de tener casa propia, que es muy común a todos los costarricenses. Doña Marianela, ¿qué requiere hacer una familia para obtener el bono de vivienda? Para que una familia pueda obtener el beneficio del bono de vivienda debe cumplir los requisitos básicos que la ley establece. Primero, debemos de ser una familia. El bono tiene sus apellidos. El bono familiar para la vivienda. Entonces, en ese caso, sí necesitamos que sea un grupo familiar. Pueden ser parejas casadas o en unión libre, con o sin hijos, incluso se aceptan parejas del mismo sexo. Pueden ser mujeres jefas de hogar, pueden ser adultos mayores, que en este caso se acepta si un adulto mayor vive solo. Esa es una excepción que la ley contempla. Además, debe de no haber recibido el bono de vivienda anteriormente, puesto que esto es un beneficio que se otorga una única vez. Debe de tener ingresos familiares menores a los que establece la ley en el momento en que haga su solicitud. No tener más propiedades o, en este caso, se puede tener un terreno y solicitar el bono para construir en él, o bien una casa propia que necesite reparaciones y mejoras y solicitar el bono para este fin. Lo que no podemos permitir es que una familia tenga una casa y pida el bono de vivienda para comprar otra propiedad u otro lote. Eso es lo que no se permite. Además, debe de ser costarricense o residente legalizado en el país y realizar la solicitud y los trámites en las mutuales, cooperativas y bancos autorizados por el BAMBI. Solamente ahí es donde se realiza el trámite. Y esto es muy importante aclararlo. En las comunidades muchas veces hay empresas que se llaman tramitadoras o empresas constructoras que ofrecen el trámite del bono de vivienda. En realidad, esas empresas no pueden hacer el trámite. Lo que hacen es ayudarle a la familia a conformar su expediente, a darles un apoyo con respecto a los presupuestos o a los planos constructivos y presentar el expediente ante una entidad autorizada. Mencioné al inicio de esta entrevista que el BAMBI tiene ya 34 años de contribuir
con la sociedad costarricense en el tema de vivienda. ¿Nos podría resaltar los logros de esta institución a lo largo de su historia? Bueno, el principal logro que podemos destacar del trabajo del BAMBI y del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en los 34 años que tienen de existencia es que más de 390,000 familias de escasos recursos económicos y de clase media han logrado resolver y tener una vivienda propia gracias al beneficio del bono. Son 390,000 familias que viven en todas las regiones del país y que además representan un cuarto de la población del país. Es muy importante, un cuarto de la población del país, es decir, el 25% de las personas que viven en este país ya fueron beneficiadas con un bono de vivienda, sea en forma directa, digamos que yo misma pude comprar la casa con el bono, o bien que mis padres fueron beneficiados con este subsidio y por lo tanto esos niños y jóvenes pudieron tener la estabilidad de tener una casa propia y poder estudiar y desarrollar sus vidas. Muchos de ellos crecieron a lo largo de estos 34 años y hoy tienen sus propias familias y hoy también se suman a esas más de 390,000 familias beneficiadas. Es importante indicar además que de este grupo, un poco más de la mitad de estos hogares son jefeados por mujeres jefas de hogar, que es uno de los sectores más vulnerables que necesita del apoyo estatal, porque se trata de mujeres que están a cargo de sus familias y de sus hijos. Esta cifra ha ido aumentando en los últimos años y, por ejemplo, en los últimos 2 años ha sido un 62% de los bonos otorgados para mujeres jefas de hogar. Además, se ha atendido una gran cantidad de personas adultas mayores, familias de los territorios indígenas, personas con discapacidad que incluso se les otorga un monto superior para que se realicen las adecuaciones que requiere la vivienda según la discapacidad que sufra la persona. Y por supuesto, familias en riesgo. Estamos hablando de familias afectadas por emergencias, familias que viven hacinadas tal vez en un asentamiento en precario, o familias en riesgo porque viven en zonas, por ejemplo, con deslizamientos o cerca de ríos, o con riesgos en su salud. ¿Nos puede decir cómo podemos contactar con el Banco Hipotecario de la Vivienda? ¿Cuáles son las plataformas para obtener información del BAMBI? Muy bien, el BAMBI tiene 2 formas básicas, que es su sitio web donde está toda la información y también las redes sociales. Ahí publicamos frecuentemente la información de cómo funciona el programa del bono de vivienda. Pero lo más importante es que se tenga a mano la lista de las entidades autorizadas por el BAMBI, porque ahí es donde comienza el trámite y por ahí es donde empieza la orientación. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.bambi.fi.cr. Ahí existe una sección llamada Bono Familiar de Vivienda, donde viene la lista de las entidades autorizadas con sus números telefónicos, sus direcciones y sus direcciones electrónicas también de página web, para que puedan llamar, consultar si en sus comunidades hay agencias o sucursales de esas entidades que podrían atenderle con la solicitud y el trámite. Muchas gracias a Marianela Morales Ramírez, vocera del Banco Hipotecario de la Vivienda, por la información brindada.